Serious Frame. Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo Serious Unboxing. Hoy os traigo Las caprichosas maldiciones de Shoichi, volumen 2. Una recopilación de historias creadas por Junji Ito y editadas por ECC. En un tomo de 248 páginas que podéis comprar por 10,95 €. Una segunda entrega que ha tardado bastante en salir, debido a que ECC tenía que hacerse con dos de las historias licenciadas en los tomos Voces en la Oscuridad 1 y 2, editados por Tomodomo. Pero ahora que ya ha podido hacerse con estas historias y se dispone a timarnos en su colección Relatos Terroríficos, podemos continuar con Las caprichosas maldiciones de Shoichi, en un segundo volumen, en el que lo primero que nos encontramos es una portada menos oscurecida de lo habitual, y en la cual no hay rastro del protagonista, Shoichi, el chupador de clavos. Si quitamos la sobrecubierta nos encontramos con la misma ilustración en blanco y negro. Y por la parte de atrás, absolutamente nada. Donde sí encontramos algún detalle más es en la contraportada, con una breve sinopsis que nos relata lo siguiente. Rápido, venid. Si lo hacéis, os comeré. ¿Existe alguien más enervante que Shoichi? ¿Tal vez un Shoichi adulto? ¿O la mujer ideal para alguien como él? Vuelve la sonrisa escalofriante llena de clavos. Esa inquina provocada por la falta de atención capaz de conducir a las crueldades insospechadas, la obsesión por los muñecos vudú y las consecuencias nefastas del gesto más pequeño. Nunca se es demasiado cauteloso si Shoichi está cerca. La edición de ECC es bastante correcta dentro de su propio marco de calidad, teniendo como siempre tramas mal impresas, variedad de transparencias y alguna que otra línea que se pierde o se pixela debido al escalado y al tratamiento del archivo original. Pero dentro de lo que llamaré el baremo ECC es un aprobado, ya que en ningún momento llega a molestar en exceso. En este tomo encontraréis 7 maldiciones de Shoichi, la habitación de paredes cuádruples, el ataúd, rumores, Fashion Model, el misterio de la casa embrujada, el frente Shoichi y la adorable mascota de Shoichi. El relato corto El misterio de la casa embrujada lo tenéis disponible en Voces en la Oscuridad volumen 1, mientras que el frente Shoichi y la adorable mascota de Shoichi formaban parte de la recopilación volumen 2 de Voces en la Oscuridad. En cualquiera de los casos, editado con mucha mejor calidad por Tomodomo, además de un mayor escalado a mejor precio. En cualquier caso y en contra de lo que pienso con la colección Relatos Terroríficos, que ECC utilice las 3 historias de Voces en la Oscuridad para las caprichosas maldiciones de Shoichi es totalmente lógico, ya que al igual que con Tomie, estos 2 tomos recopilan todas las historias en las que sale Shoichi, sin mezclarse con ninguna otra. Lo que no tiene ningún sentido es realizar una colección recopilatoria de relatos en un orden desmadrado, sin sentido cronológico y sin respeto por el lector, mezclando las historias de ambas colecciones como les viene en gana, para forzar la compra de su mediocre colección a los que nos gustan las historias de este autor. Y es que ECC sabe muy bien que si los 2 últimos tomos de relatos terroríficos que sacara a la venta serían su propia versión de Voces en la Oscuridad sin los relatos de Shoichi, nadie los compraría, existiendo la edición de Tomodomo que los supera prácticamente en todo. Así que gracias ECC por tener una ética profesional y una moralidad empresarial tan digna de elogio. Pero voy a dejar de irme por las ramas y vamos a ver qué tiene que ofrecernos estas historias de Shoichi. En la habitación de las paredes cuádruples, Shoichi no hará más que molestar a su hermano que necesita estudiar para aprobar los exámenes. El hermano, realmente harto del comportamiento del chupaclavos, le reprenderá y pedirá a sus padres que insonoricen la habitación para que le deje estudiar tranquilo. Shoichi se mosqueará y a partir de ahí vendrá la locura. El ataúd es una historia sencilla en la que Shoichi se obsesiona con tener un féretro similar al de Drácula y pide a un familiar que insistentemente se lo construya. Evidentemente Shoichi nunca estará satisfecho y debido a ello decidirá utilizar sus entre comillas facultades. En rumores, Shoichi está harto de ser un cero a la izquierda en el ámbito escolar
nadie le hace caso y los pocos que le hacen es para llamarle bicho raro o para hacer el esfuerzo suficiente de ignorarle. Debido a esto y de forma misteriosa empiezan a correr rumores sobre que Soichi ha cambiado de comportamiento, que es una buena persona, es alguien a elogiar. Evidentemente, en todo esto habrá algo oculto que deberéis descubrir si decidís leer este tomo. Fashion Model es la única historia de este volumen en la que no aparece Soichi por ningún lado, pero sí que es una continuación del relato anterior. Unos jóvenes artistas están grabando su primera película y buscan a una actriz que dé para el papel. Algunas universitarias se presentan para ello, una de ellas quizás no sea lo que ellos esperan. Sin duda alguna la peor historia del tomo, y no porque no esté Soichi, sino porque básicamente está poco inspirada y no hay nada más que rascar. Además de que no puede superar el épico final de la historia anterior a la que continúa. Para terminar tenemos los 3 relatos que podríais encontrar también en Voces en la Oscuridad. El primero, El misterio de la casa embrujada, donde una misteriosa atracción aparece en el pueblo y 2 niños son atraídos a su interior. Todo esto estará relacionado con Soichi, pero ¿de qué modo? Deberéis descubrirlo por vosotros mismos, ya que continúa en la siguiente historia, El Frente Soichi, y que pondrá final a esa casa embrujada, a esa casa misteriosa relacionada con Soichi. Lamentablemente, el final es bastante, ¿cómo decirlo?, decepcionante, onírico quizás. Y por último, el mejor relato del tomo, La adorable mascota de Soichi. Una historia en la que esta familia añadirá un nuevo miembro, un gatito. El gato pasará bastante de nuestro repelente niño, cosa que no le gustará en absoluto, y hará todo lo que esté en su mano para llamar su atención. Pero debido a que lo considero lo mejor de este volumen, no os voy a destripar nada más. Al igual que en el tomo anterior, nos encontramos con varios relatos autoconclusivos, en donde básicamente alguien, un familiar, un amigo, hace algo que molesta a Soichi y este lanza su maldición. Cuando algo no le cuadra con sus caprichos, coge una rabieta y la lía, de una forma misteriosa y paranormal, pero la lía, hasta que de una forma u otra se logra encontrar una solución. No hay realmente ningún hilo en común con esas historias más allá del propio Soichi, sus familiares y amigos que a veces repiten protagonismo de un relato a otro. Y debido a eso nos encontramos con relatos mejores o peores dependiendo de los gustos o lo inspirado que estuviera el autor en ese momento, siendo probablemente el más inspirado La adorable mascota de Soichi y el peor el que lleva el título de Fashion Model. El resto nadarán en aguas tranquilas de calidad, ofreciéndoos historias entretenidas que variarán entre el terror visceral y el terror más psicológico, mientras Soichi se chupa unos clavos. En una obra en la que Junji Ito no está especialmente inspirado, pero que se deja leer y entretiene lo suficiente como para que sea una lectura amena. Además, algo que me gusta ver en estas recopilaciones de relatos cortos es cómo va evolucionando el propio autor en su estilo de dibujo y en su capacidad narrativa a través de las viñetas. Si comparábamos los primeros capítulos de Tomie con los últimos, y aunque en Soichi no es algo tan evidente, como os digo, esa evolución es algo que a mí me gusta apreciar en estas obras recopilatorias. Algo que no puedo disfrutar en la colección Relatos Terroríficos, ya que ECC coge de aquí y de allá mezclando unos con otros, sin que se pueda compensar esa evolución, dando la impresión de que se está poniendo relatos mal dibujados con otros perfectamente hechos. Y sí, lo sé, decir esto es como pedir peras al olmo, pero ¿de verdad le hubiera costado tanto a ECC ordenar cronológicamente sus relatos terroríficos para poder apreciar la evolución como artista y dibujante, como mangaka, del propio Junji Ito? Lamentablemente, Las caprichosas maldiciones de Soichi, y al igual que su primer tomo, es un manga de una sola lectura, ya que realmente no creo que aporte nada más allá de un primer entretenimiento. Sus historias no son complejas, ni ocurren cosas realmente escalofriantes, sino más bien son volúmenes que los leeréis, pasaréis un buen rato y simplemente quedarán como uno más en vuestras estanterías. Y es que aunque Junji Ito suele ser sinónimo de calidad y buenas historias de terror o de misterio, también es cierto que muchas de ellas las hace en piloto automático, y Soichi, en muchos casos, entra en esa categoría. Así que si os gusta Junji Ito, no os va a decepcionar, pero tampoco la podréis comparar con sus mejores obras.
Sin más, gracias por estar ahí al otro lado de la red, por elegirme para ver si os puede interesar este Caprichosas Maldiciones de Soichi Volumen 2. Un saludo y hasta el próximo unboxing / review, aquí, en Serious Frame.